Si hiciésemos una encuesta entre personas de 30 años sobre qué les parece el hecho de vivir hasta los 120, la respuesta más usual sería perfecto. Si hacemos esa misma pregunta a personas que están entre los 80 y los 90, probablemente nos contestarán, pero qué disparate es ese. Hoy queremos hablar sobre la inmortalidad. Alejandro Magno, Oscar Wilde querían ya ellos mismos ser inmortales. Pero ahora científicamente es posible el ser inmortales. Señoras, señores, bienvenidos a este programa sobre la inmortalidad. Bienvenidos. Si hace un siglo hubiésemos hecho un programa como este sobre longevidad, quizá muchos españoles se hubieran quedado sorprendidos, o más, al decirles que en el próximo siglo, el actual, el que ha pasado, la vida se multiplicaría por 2. Lo mismo sucede ahora cuando parece que incluso algunas personas hablan de inmortalidad. Si a principios del siglo XX la esperanza media de vida era de 40 años, hoy supera los 80 y todos los años aumenta un poco más. Muchos científicos dicen que el siguiente paso es vencer a la vejez, como hemos vencido a muchas otras enfermedades, y que los niños que nacen en el 2017 ya sabrán lo que es ser eternamente joven. Pero, como hay veces que hay que dudar de todo lo que leemos y de todo lo que nos dicen, hemos invitado a 4 sabios para que nos digan exactamente lo que piensan al respecto y veamos cuánto hay de verdad en todas esas palabras, cuántas se va a llevar el viento o cuántas son ciertas. En primer lugar, tenemos al doctor Carlos Martínez Alonso. Es doctor en inmunología, participa en varias agencias internacionales, ha recibido diversos premios por sus investigaciones en inmunología, ha sido secretario de Estado de Investigación y presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde actualmente es profesor de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología. Yo he dicho que lo que habíamos leído hasta ahora es que lograremos ser inmortales. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo será eso? No, primero, un poco por seguir las palabras que usted ha dicho, es indudable que gracias al avance de la ciencia en el siglo pasado, como usted muy bien decía, se ha duplicado la expectativa de vida media. Y eso se hizo porque la ciencia identificó las causas de mortalidad y desarrolló herramientas terapéuticas para combatirla, que fueron fundamentalmente las enfermedades infecciosas. Y eso ha sido tan exitoso que 2 de estos grandes descubrimientos, los antibióticos y sobre todo la vacuna, no solo han evitado en gran medida las enfermedades infecciosas, sino que han contribuido a erradicar 2 enfermedades que eran absolutamente letales en el pasado. Una, la viruela, que morían cientos de millones de personas y hoy ya no existe, y la otra, el polio. Las vacunas han sido extraordinariamente eficaces. El próximo reto es que la gente ya no se muere de enfermedades infecciosas. En fin, esto hay que ponerlo entre paréntesis porque sigue siendo una pena, sino que la gente ahora se muere de enfermedades que son producto de las alteraciones de nuestro propio genoma, de nuestro DNA. Y la ciencia, una vez más, ha puesto en marcha todo un desarrollo del conocimiento para luchar contra esas alteraciones y contra esas enfermedades, el riesgo cardiovascular, el cáncer, entre otras muchas. Y lo que hoy hemos aprendido también, que el riesgo más importante, el más importante de todos para desarrollar estas enfermedades es el envejecimiento, es la vejez. Y por tanto la ciencia ha dicho, si esa es la causa más importante de las enfermedades, tratemos de entenderla, luchemos contra ella
y prevengámosla. Y si es así, sin duda alguna, al menos no solo viviremos más, porque eso ya lo hemos conseguido en el pasado, sino que viviremos mejor. ¿Y cómo viviremos mejor? Prolongando la juventud, que ese es el gran reto que en este momento tiene la ciencia. Entender las causas de por qué envejecemos y desarrollar herramientas terapéuticas, herramientas diagnósticas para prevenirla y que cuando vivamos más, vivamos en unas condiciones que sean compatibles con una buena calidad de vida. Y ese es el reto que tenemos frente a en este momento. Decir que ahí vamos a ser inmortales es un gran salto del cual sería una ilusión, porque ese ha sido el gran reto de la humanidad de todas las culturas, ¿no? El soldado Rufus en el Inmortal de Borges, el Santo Grial, todos ellos han sido ánimos en las distintas religiones para ser inmortales. Pero si hay un mecanismo para lograrlo, y esto habría que cuestionarlo, sin duda alguna es la ciencia. Le iba a decir pare, que me hace usted el programa en los primeros 10 minutos. No. Me gusta porque usted, además de saber, es un buen pedagogo, lo explica muy bien y lo explica de una manera llamativa. Yo le iba a preguntar, y cuando el hígado envejezca, ¿qué vamos? ¿A un almacén de hígados, nos llevamos otro y nos lo ponen? Por decirlo de una manera... No me lo conteste, déjelo. Tenemos respuesta para ello. ¿Sí? Dentro de unos minutos me lo contesta entre usted y el resto de invitados, pero me gustaría presentarlos ahora, pero ya de entrada le doy las gracias por estar aquí con nosotros. La señora Lidia Feito, que es doctora en Filosofía y Neurociencia, una buena combinación. Es profesora de Humanidades Médicas y Bioética de la Universidad Complutense en Madrid, que también es una buena combinación. Presidenta de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Hace poco hicimos, a raíz de la publicación de los libros de Yuval Noah Harari, un programa en donde hablamos en ese momento del nuevo hombre Dios. Ese hombre Dios, ese Homo Deus, será también el que tiene mayor capacidad para alterar la historia del ser humano. Pues sí, seguro que sí. Muchas gracias, en primer lugar, encantada de estar aquí. Se ha discutido muchas veces esta idea de que probablemente estábamos como empezando a controlar la evolución, ¿no? Que ya íbamos a hacernos cargo de nuestro futuro, de cómo iba a ser la humanidad e incluso de transformar la humanidad. Y es que eso nos hacía como pequeños dioses, ¿no? Es, digamos, un viejo presupuesto, ¿no? El del aprendiz de brujo, el de jugar a ser dioses, etc. Sí que es verdad que da mucho vértigo probablemente todas estas tecnologías y sus posibilidades. Pero a mí me gusta decir que, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de todas estas posibilidades tecnológicas. Es decir, probablemente el ser humano no es un sujeto pasivo que simplemente viene aquí y que debe mantener el orden tal cual está. Es cuestionable que exista un orden en la naturaleza y es cuestionable que nuestro papel no sea el de transformador. Decía Ortega y Gasset que el ser humano siempre es un ser técnico que siempre está modificando, y probablemente nuestro modo de ser humanos es modificando la naturaleza, modificando nuestro entorno, generando un mundo, es decir, de alguna manera haciéndolo habitable. La cuestión es definir cómo lo hacemos y si los fines que perseguimos son correctos. Pero probablemente yo diría que es nuestra responsabilidad como seres humanos asumir ese papel no de dioses, sino simplemente de personas que con su inteligencia y con su capacidad pues pueden hacer algunas transformaciones. Y los grandes retos, como digo, es sobre los fines que buscamos y sobre los medios para lograr esos fines, básicamente. Agradecido de que esté con nosotros. Luego desarrollaremos alguno de esos puntos que van situándose encima de la mesa. El doctor Javier Cabo, bienvenido. Él es doctor en medicina, en cirugía cardiovascular e investigación biomédica, experto en inteligencia artificial, criopreservación y bioingeniería, miembro de la Academia de Ciencias de New York, pionero en el trasplante cardíaco neonatal en España.
Siempre hay cada año cuando es el aniversario de la muerte de Walt Disney, en todos los periódicos sale esa especie, y digo esa especie en el sentido del término, de que no se sabe muy bien de dónde sale, que lo congelaron y ahí está congelado en algún sitio para cuando pudiese ser inmortal. Eso es una falacia, no el caso de Walt Disney, sino ¿eso es posible de que a alguien le congelen en espera de mejores días? Bueno, el caso de Walt Disney no es cierto. Recientemente presidí el Congreso Internacional de Longevidad y Criopreservación aquí en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y allí quedó claro que Walt Disney murió por una enfermedad terminal de un cáncer, y está enterrado en un cementerio de California. Si es posible o no es posible criogenizarse, es posible con las técnicas actuales. Ahora, ¿eso es viable? Bajo mi sentido, creo que no. Es decir, científicamente está demostrado que te puedes congelar, se sabe cómo hacer la criogenización, pero al día de hoy la tecnología no está lo suficientemente preparada para hacer luego el descongelado de esos cadáveres. Es decir, parto de la base de que yo creo que la criogenización, la criopreservación, hay que hacerla cuando todavía la célula esté viva. Si ya está todo muerto, yo no creo en la resurrección. Es decir, por un lado no creo en la resurrección y por otro lado las metodologías que existen ahora a nivel científico no pueden volver a la vida esas células sin daños estructurales a nivel celular. Nosotros estamos trabajando ahora mucho, yo estoy en un programa ahora trabajando sobre criogenización de corazones. Yo fui pionero en la criopreservación de corazones aislados a nivel de homungertos valvulares y ahora estamos trabajando sobre la criogenización de corazones enteros, pero con sustancias nanoférricas, es decir, metiendo nanotecnología por medio para poder hacer una coraza de manera que el hielo no entre en las células, no penetre en la membrana celular y destruya la célula. Estoy quedándome boquiabierto. Eso puede crear todavía, pero estamos hablando de un órgano, no estamos hablando de un cuerpo entero. Es decir, que el cuerpo entero todavía es prácticamente más difícil, casi imposible, lo veo a corto plazo, de que pueda ser viable luego el descongelado viable. Primero tiene que haber vida celular cuando se haga este proceso y después hay el riesgo de, por muchas soluciones anticongelantes que metas para prevenir la lesión tisular, tienes el daño tisular causado por el frío. Puestos ya a preguntar cosas fantásticas, ya que usted también sabe de robótica, ¿es posible, por ejemplo, que mi conciencia fuese trasladable a un robot? Primero habría que entender qué se entiende por conciencia y dónde está ubicada la conciencia, que todavía a nivel neurológico no se sabe. En segundo lugar... existe. Existir existe, ¿no? De hecho existe. Pero no sabemos dónde. No sabemos dónde está. Se especula sobre distintas áreas del cerebro. Se está trabajando mucho sobre la ingeniería inversa del cerebro, para ver cómo funciona a nivel neuronal todas las sinapsis y si eso se puede transmitir. Yo creo que con la metodología que tenemos ahora de los sistemas binarios computacionales no, pero ahora está trabajando mucho con los sistemas computacionales avanzados, con los sistemas cuánticos, es decir, que en vez de trabajar en sistema binario de bits, se trabaja en qubits. Ahí sí podrá intentar desarrollarse. Pero eso lo veo más factible, porque eso, vamos a ver, al final, todas esas señales sí se puede meter, a lo mejor en una placa, y esa placa tener todo, la base de recuerdos que tú puedas tener. Es decir, veo más viable a día de hoy que eso se pueda ejecutar, que una persona criopreservada, congelada, pueda volver a estar viva. Tenemos previsto, yo ya lo digo, un programa esta misma temporada sobre robots y estaré muy contento de que venga usted a contarnos todas estas cosas. Antes voy a presentarles a doña Rosa Gómez Redondo, socióloga, demógrafa, catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, experta en el estudio de longevidad, el envejecimiento y la salud.
es miembro de la International Database of Longevity. Si hay problemas ahora para pagar las pensiones y hay que ir sacando dinero de la hucha de las pensiones, ¿qué va a suceder cuando todo el mundo sea joven? Bien, antes de responder esa interesantísima pregunta, muchas gracias por la presentación, sí me gustaría añadir algo brevemente respecto a la introducción que usted hacía con respecto a esa maravillosa revolución que ha permitido duplicar la esperanza de vida. Porque es una pequeña precisión que yo creo que puede ayudarnos, y es que durante los últimos 40 años esa duplicación se ha concentrado, ese alargamiento de la vida se ha concentrado a partir de los 65 años. Es decir, lo que llamamos longevidad es la capacidad que ha tenido la humanidad, y sobre todo algunas sociedades, de desplazar las defunciones cada vez a edad más tardía y concentrarla solo en las últimas edades. Y en esa revolución, en ese gran cambio, que por otra parte es multifactorial, no es solamente la ciencia y la tecnología, por supuesto, pero también quiero introducir en el debate el contexto social, que está relacionado con la pregunta. Es conveniente recordar que en estos momentos los supervivientes, los superlongevos que tenemos en el mundo, son supervivientes de otras historias, de otros contextos sociales, de otras ciencias, si es que había ciencias, una ciencia muy básica, no la que conocemos hoy, y que en consecuencia ha sido una revolución más que científica en la base, pero tenemos que tener en cuenta que esa transformación ha sido gracias a cambios económicos, sociales y culturales. Yo no diría que es ciencia, por ejemplo, terminar con las hambrunas en el pasado. Eso ha permitido que se alargue la vida. Bien, esto en cuanto a considerar que tenemos múltiples factores permitiendo que hoy lleguemos a tener 85, 90 años. ¿Eso considera usted que es la edad longeva actual? La edad, lo que llamamos la edad modal a la muerte, cuando se concentran las defunciones al final, no la esperanza de vida, sino a qué edad se concentra el desplazamiento de la muerte. Entonces, la longevidad que hemos alcanzado se debe a un desplazamiento de las defunciones y también a una concentración en torno a esas edades, dependiendo si hablamos de mujer o de hombre. Y respondiendo ya brevemente a su pregunta con respecto a qué va a pasar si somos eternamente jóvenes, desde una perspectiva demográfica, que es de lo que estamos hablando, no es lo que popularmente se cree, pero estamos en un momento óptimo. La respuesta va a ser con un ejemplo. Tenemos en estos momentos y hemos tenido el baby boom de población activa más grande, más elevado de las últimas décadas, porque el baby boom está en edad activa y reproductora en estos momentos. Esto parece ser que la sociedad no lo ha sabido aprovechar, porque estas personas, cuando entran en el mercado de trabajo para cotizar y para afiliarse a la Seguridad Social, ¿qué cantidad de años van a estar en la Seguridad Social cotizando si entran tarde? Estos factores son factores sociales que van más allá de la demografía, son factores económicos y de voluntad política, de hacer política basándose en el conocimiento científico del que se dispone. Lo ha explicado tan bien como los otros 4 invitados y me da mucho gusto que esté aquí esta noche. Ya sé que usted me ha pedido la palabra un momentito, se la doy, pero lo que no quiero es entrar en el debate todavía, porque hemos terminado la presentación, que ha sido muy larga, pero que ha merecido la pena. Sí, no, es una pequeña puntualización. Venga. Nada más, para no crear un poco una alarma social, porque vemos ahí vivir 120 años. Y lo único que me gustaría recordar un trabajo que ha salido recientemente
de una revista científica, que es el The Lancet, antes de este verano, en que hablaba de la expectativa de vida en los 35 países más industrializados y un trabajo realizado con estudios bayesianos, realizado por el Imperial College de Londres, por la Organización Mundial de la Salud y por la Universidad de Washington. Y después de todo, el resumen de ese estudio, la expectativa de vida de los países más industrializados. En el año 2035, así que está ahí, a la vuelta de la esquina, como quien dice, la esperanza de vida para el hombre son 83 años y la esperanza de vida para la mujer son 88 años. Es decir, que tampoco es que estemos hablando de una longevidad. ¿Me ha hundido usted el título? La expectativa al nacer. hacer algún comentario. Al nacer. No, porque si no, no pasaremos a la siguiente fase y me lo hace usted enseguida porque se puede retomar. Yo le agradezco eso y me viene a la cabeza una cosa que me dijo un médico en este mismo programa. Me dijo, hay 3 tipos de vejez. La vejez gloriosa, que es a los 60, la vejez más dura, o no sé cómo la calificó él, que son los 80, dice, y una vejez terrible, que es después de los 90. ¿Vale? O sea que llegar a los 120 en terrible tampoco es agradable, sino que lo que hay que hacer es arreglar el cuerpo antes de llegar a esas edades. Si puedo, yo es que creo que el debate en estos momentos no es llegar a vivir 120, 150 años o extender la mortalidad más allá, como decía ella, ¿no? En lugar de aumentar la mortalidad en los últimos años de vida. Yo creo que el debate, desde el punto de vista científico, no es ese en este momento. En este momento el debate es cómo identificamos las causas de envejecimiento y luchamos contra ellas para que no envejezcamos. Porque si seguimos envejeciendo, seguiremos muriéndonos, en el mejor de los casos, a los 122 años, como Jean Clement, la francesa que más ha vivido, sino lo que hacemos es preservar y mantener la juventud para seguir viviendo bien. Y ese es el gran reto. Y para ello, yo creo que se ha desarrollado todo un concepto nuevo desde el punto de vista científico que no existía ni siquiera hace 10, 15 años. Hoy día sabemos cómo desarrollar y generar y modificar la especie humana. Y esto es verdad que en términos éticos suena absolutamente imposible de hacer, por razones éticas todavía, y es la sociedad la que tiene que tomar una decisión si se hace o no. Pero tenemos instrumentos para modificar el genoma germinal en los ocitos, en las células germinales, en el embrión recién fertilizado, en el feto, en el tiempo que nos interese, en el neonato, una vez que ha nacido, y en el adulto, en los distintos tejidos. Y esto en modelos experimentales todavía lo podemos hacer. Y por tanto es ahora la sociedad, es un conjunto, y aquí todo el desarrollo económico, social es importante, pero son estas técnicas extremadamente poderosas para por primera vez en la historia poder cambiar el destino del hombre, y esto suenan frases grandilocuentes, pero es verdad, es la primera vez en la historia, y que sea la sociedad la que diga qué y cómo podemos hacerlo, como muy bien decía Lidia. La ciencia, los científicos lo que ponen es el instrumento o los instrumentos para que la sociedad decida. Y es verdad que esto crea mucha controversia, implica no solo el debate por parte de los científicos, sino sociólogos, demógrafos, todo tipo de demógrafos, para identificar cómo aplicamos esa ciencia en el bien de la humanidad. Vale. Hoy en lugar de un reportaje es más bien entrevista que reportaje, pero nos va a dejar unas preguntas sobre la mesa. Yo creo que es interesante, es sobre un doctor que ha investigado la alimentación como causa que puede retrasar o avanzar ese envejecimiento. Es su tesis, habrá otras tesis, pero vamos a ver primero lo que nos dice nuestro invitado y a continuación vamos a la reflexión, al debate entre todos ellos. Talón, planta, punta, levanto un brazo y el otro. Superar el umbral de los 110 años con buena salud será posible. La clave es la alimentación. Lo asegura este hombre, Valter Longo, uno de los grandes gurús mundiales en el campo del envejecimiento.
Comer menos para vivir más es su propuesta, con una dieta de la longevidad donde reina la verdura. For example, we have published on a study of first 6,000 people and then 120,000 people in collaboration with Harvard, that people that had high protein diets had as much as a 4-fold increase in cancer incidence compared to people that had a very low protein diet. I mean, just one little change may, and this is not, animal data suggests the same, one little change can have such a dramatic effect. Según explica Walter Longo, no entregarse a las grasas ni los azúcares y practicar el ayuno nos ayudará a alargar la vida. Yeah, so the fasting mimicking diet is a low protein, low sugar, high good fats, 5-day diet, and but it's designed. Every ingredient is designed to trick the system into thinking it's fasting. Es lo que él llama curarse desde dentro. Defiende que esta dieta es el resultado de 25 años de estudio en los que se ha demostrado los beneficios en la salud de los pacientes. Yeah, so there is a lowering, for example, of cholesterol, triglyceride, blood pressure, fasting glucose, markers for cancer, risk factors for cardiovascular disease. So only 3 cycles of this diet done once a month made a tremendous difference in the group of 20 to 70-year-olds. La inmortalidad ha sido desde siempre una de las antiguas aspiraciones del ser humano y aunque quizá a muchos nos pueda parecer increíble retrasar el reloj a la vejez o incluso superar el límite de los 110 años con una salud aceptable e incluso volver a ser jóvenes podría ser posible gracias a la ciencia. Lo cierto es que las investigaciones científicas en busca de la longevidad están viviendo un momento boyante y se han registrado importantes avances y descubrimientos médicos sobre el aumento de vida. I think that 110 average is not going to happen anytime soon, but it may happen soon enough for people that really follow all the rules, you know. So then what does that mean? I mean, on average, people may live to 110 if they follow every single one of the things that are optimizing a lifespan. I mean, it's not going to happen next year, but it might happen in the next 30 to 40 years. Walter Longo no es el único científico que trata de descifrar la clave que nos permita vivir más. ¿Es posible la inmortalidad? ¿Cuál es el máximo de años que podremos vivir? Gracias a la generosidad de nuestros invitados ya sabemos desde la presentación de todos ellos que el retrasar el envejecimiento es posible, pero que lo más importante es vivir en buenas condiciones a medida que nos vamos haciendo mayores. Y también esa puntualización en forma de dato oficial de que a día de hoy el horizonte para los hombres es de 88. 88, no, perdón, 83 y 88 las mujeres. Sí, en efecto, yo quería solamente puntualizar que cuando hablamos de longevidad, del alargamiento de la vida a partir de los 65 años, el indicador que hemos venido utilizando habitualmente, que es la esperanza de vida al nacer, ya se nos queda corto. Es decir, que hemos pasado, como bien decía Carlos antes, de un mundo que se basaba en morían las personas por enfermedades infecciosas, a un mundo que se muere por enfermedades degenerativas tardías. Por lo tanto, la esperanza de vida al nacer hasta llegar a los 65 se nos queda corto. Por eso, para no confundir a la audiencia, yo estaba hablando de esa esperanza de vida prolongable a partir de los 65 y el estudio de Lancet al que hacía referencia antes se estaba refiriendo a la esperanza de vida al nacer. Yo creo que es importante, ¿no? Está ya clarificado. No, y además sí que me parece
conveniente, estoy totalmente de acuerdo con Carlos, de que efectivamente el debate científico en estos momentos, tanto en la medicina como en la biotecnología, como en la demografía, es sobre todo ¿podemos vivir más años? Hasta 120 años, por supuesto que podemos vivir hasta 120 años, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Estoy totalmente de acuerdo. Carlos me ha pedido la palabra. Comentar el libro de Walter Longo, ¿no?, sobre la dietética, ¿no?, en la posibilidad de convertirnos en inmortales. Es verdad que en esto los estudios en sistemas experimentales yo creo que han ido por delante, como casi todo en la investigación biomédica, de lo que va a pasar en el futuro en la especie humana. Esperamos, por lo menos. Y hay dos condiciones experimentales que han mostrado que modelos experimentales, la mosca del vinagre y el Nematodos C. elegans, han duplicado al menos la expectativa de vida media. Uno es la restricción calórica y otro es la restricción dietética, como dice Walter Longo en su libro. Por cierto, no creo que sea casualidad que los dos libros que figuran en su SEL sea el suyo y el otro de Saramago, que criticaba profundamente la muerte. O sea, creo que esto, en fin, entendemos que tiene un sentido... Hay otro añadido. En fin, no creo que es la misma editorial. Ok, yo había mirado simplemente con ojos científicos la reflexión de los dos libros. Pero es verdad que la restricción dietética en modelos experimentales la duplica. Y eso no solo es la mosca, no solo es el Nematodos C. elegans, también lo es en especies superiores, los homínidos también. Esto se ha hecho en monkeys y evidentemente prolongan la experiencia de vida. En humanos es verdad que mejora la calidad de vida y, como muy bien decía él, la susceptibilidad o el riesgo, la morbilidad de enfermedades cardiovasculares y cáncer disminuye. Pero que yo sepa, no hay ninguna ni demostración científica que eso sirva exactamente para prolongar la juventud, que es lo que al final yo creo que es lo que la ciencia pretende. Es una de las aproximaciones. El segundo comentario que me gustaría hacer es que la especie humana somos muy egoístas. De hecho, a lo largo de la historia, profundamente egoístas. Nos miramos solo a nosotros mismos y preguntamos, oiga, ¿qué hay de lo nuestro? Y lo que nos interesa a los científicos no es tanto saber si comiendo poco vamos a vivir más y mejor, sino cuáles son, desde el punto de vista científico, los mecanismos moleculares, porque eso ya lo podemos abordar, que se activan o se suprimen como consecuencia de la restricción dietética. Y después actuar de manera selectiva, con esto que hoy llamamos la medicina de precisión, sobre esos canales, sobre esas señales, para, independiente de lo que comamos, independiente de la temperatura que vivamos, seamos capaces de prolongar la juventud. Y eso también lo hemos identificado. Hay una serie de señales bioquímicas, que es la señal activada por la insulina y activada una serie de quinasas, que no voy a entrar al debate, que son las que se activan y se suprimen con la restricción dietética. Y hay fármacos, en este momento también en modelos animales, incluso también utilizados ya en la especie humana, que actuando sobre estas señales bioquímicas también mejoran la calidad de vida. Es decir, si en lugar de la restricción dietética uno utiliza estos fármacos, no lo vamos a decir para que no haya propaganda, en cualquier que son genéricos, o sea que no sería problema, también mejora la susceptibilidad de vida. El problema es que la administración permanente de esos fármacos tienen efectos secundarios y por tanto no son de una utilidad absolutamente en este momento. Y el gran riesgo que tenemos, o la gran dificultad que tiene en este momento la ciencia, es primero qué biomarcadores utilizamos para definir cuáles son las nuevas herramientas terapéuticas que prolongan la juventud. Porque no hemos identificado, hay muchos marcadores, pero no sabemos cuáles son todavía los más adecuados. Y segundo, por definición, tiene que ser una administración durante mucho tiempo y esto es muy costoso. Y de hecho, que yo sepa, la FDA o la americana no ha aceptado todavía ninguna droga para ser utilizada como instrumento de testar la especialidad. Y por último, por terminar, por esa visión científica, hay desde el punto de vista molecular, porque es la utilización de la ciencia para analizar qué genes y qué modificaciones en nuestro genoma se producen como consecuencia de la restricción dietética. Y se han identificado del orden de 100 genes que se modifican. De esos 100 genes hay 30 transcriptos, es genes que se transcriben en RNAs. Hay 100 elementos de codificación del genoma y hay 500 metabolitos cuya presencia está asociado a la longitud o alargar la juventud. ¿Cuál de ellos y cómo podemos actuar sobre ellos? Todavía no tenemos la respuesta y este será, sin duda alguna, uno de los grandes objetivos para la ciencia del futuro. ¿Cuándo se lo pregunto? ¿Dentro de cuántos años? Pues yo diría que esto nadie esperaba
Lo que hemos desarrollado en este momento, de ser capaz de modificar el genoma con la eficiencia que lo hacemos, nadie se lo esperaba. La capacidad de reprogramar las células y cualquier célula somática, transformarla en una célula germinal, nadie lo esperaba. Todo el mundo esperaba que utilizando las células embrionarias, las células STEM, las células madre, se pudieran generar órganos o tejidos. Y gracias a Yamanaka se dio un giro extraordinario al avance científico y hoy podemos transformar con una relativa eficiencia cualquier célula somática en una célula germinal, a partir de la cual podemos generar nuevas especies. Y esto es algo que conceptualmente no estamos preparados todavía para admitirlo, pero que va a pasar. Da un poco de miedo. No, el vértigo. Yo más que médico diría miedo, diría un poco de vértigo. Y hemos de ser extraordinariamente conservadores a la hora de tomar estas decisiones. Yo lo que les voy a pedir es que somos capaces de hacer titulares. Por favor, Javier. Y un poco ahondando lo que estaba diciendo Carlos, él está hablando ahora de la creación de quimeras, que es una realidad con la ingeniería genómica y la metodología CRISPR. Puedes crear quimeras, es decir, órganos de un animal o dentro de otro animal. No, esto no son quimeras. No, pero bueno. Quimera es otra cosa, esto no es una quimera. Pero yo hablando un poquito de esto, de la longevidad, yo creo que yo me remontaría un poquito a lo que dijo Richard Feynman, premio Nobel de Física en los años 1920, que decía, lo que no puedo crear, no lo entiendo. ¿Cuál es el origen de la vida? Aquí lo importante es cuál es el origen de la vida, y no hay que olvidárselo. El origen de la vida, el origen del universo, somos elementos químicos. Estamos formados por carbono sobre todo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Vale? Eso es finito. Y de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el principio de la termodinámica, de la entropía, tiene razón lo que está diciendo el Lombo en el vídeo. Es decir, cuanto más consumo calórico tengas, aumenta más la entropía, que es la tendencia al caos. Pero somos finitos. Es decir, que la inmortalidad, no creo en la inmortalidad. Inmortalidad biológica puede existir. Una cosa es la inmortalidad biológica, y otra cosa es la inmortalidad corpórea como tal. Yo creo que se puede retrasar el envejecimiento, sí, pero yo lógicamente, como bien has dicho, yo quiero que haya longevidad, pero con calidad de vida. Es decir, ¿cuántos años de vida ajustados a la calidad tengo? Yo en ningún momento he dicho que yo crea en la inmortalidad. Pero, y por eso al principio dije que hay que definir la inmortalidad simplemente. Vale. Porque es verdad. Porque es que definir la inmortalidad, Carlos, podemos estar aquí 4 programas más. No, pero para evitar este consumo energético, lo que hace es sustituirse los órganos vivos, los órganos biológicos, por órganos absolutamente generados, las nanociencias, que puedan sustituir muchas de estas facetas. Y por tanto evitamos parte de ese consumo energético. Rosa, y luego tengo una pregunta para usted. Sí, volviendo a si podemos vivir hasta 120, por supuesto sí, Jean Calmet con 122, se ha mencionado antes, tenemos ahora mismo en España la mujer más longeva de Europa, ¿Qué años tiene? 116. Cumple próximamente, o sea, días le faltan. Y lo que trato de decir que se puede, pero sin discapacidad. Ya no nos vamos a decir si vamos a ser eternamente jóvenes, sino podemos pasar de los 95, la población en general, a los 120 sin discapacidad. Ese es el debate científico en demografía y epidemiología. Y con el mismo nivel socioeconómico en países como Reino Unido, Alemania, España, la situación es distinta. En general, lo que está ocurriendo es que prolongamos la vida y aumentamos la discapacidad leve, pero controlamos la severa. Y eso es muy importante, cuando llegas a cumplir 80, 90 años, no tener limitaciones físicas o mentales es lo que nosotros en el presente estamos midiendo. Y con el mismo contexto social, económico, científico y médico, lo que está ocurriendo es eso. Hemos retrasado en términos relativos, con indicadores naturalmente relativos, la discapacidad severa y estamos consiguiendo, aumenta la discapacidad leve y aumenta ligeramente la morbilidad, porque cada vez acumulamos más errores y daños en el organismo. Eso es la situación actual. Hay una cosa que yo le quería preguntar a la doctora Feito.
yo estoy convencido que algunos espectadores de los que nos están viendo puedan pensar, pero ¿de qué están hablando? Y sobre todo, ¿por qué invierten en eso cuando son incapaces de resolver a día de hoy el tema del Alzheimer, por poner un ejemplo? Sí, es una pregunta muy razonable. Yo creo que hay, digamos, varias cosas. Una es que probablemente todas estas investigaciones, aparte de poder contribuir a aumentar la esperanza de vida o a prevenir el envejecimiento, están ofreciendo muchos datos y mucha información que puede ser interesante también para curar enfermedades. Es decir, que no es una investigación, digamos, inútil, porque el objetivo principal no necesariamente ni siquiera tiene que ser aumentar la vida, sino poder mejorar nuestra calidad de vida. Y por tanto, todos esos conocimientos que se van adquiriendo son tremendamente útiles. Cosa diferente también es plantearse si, digamos, si lo pusiéramos en una balanza, si la inversión que estamos haciendo en este tipo de investigaciones compensa de alguna manera los resultados que vamos a obtener, o si podríamos utilizarlo para buscar no solo en el primer mundo, sino probablemente en países en vías de desarrollo y con muchos más problemas. Es decir, a lo mejor podemos invertir en vacunas para enfermedades endémicas en países más pobres. Pero este es un debate que afecta a toda la tecnología y a toda la investigación. Siempre nos planteamos de alguna manera si estamos haciendo lo más correcto en cuanto a inversión en investigación. Creo que todo lo que sea obtener conocimientos, en principio, es algo que es muy razonable. En mi opinión, y por seguir también un poco con el debate, lo que me pregunto también es si invertimos en otro tipo de cuestiones, como pueda ser, por ejemplo, una educación para una buena vida. Es decir, a lo mejor de lo que nos estamos olvidando no solo es de la alimentación, este tipo de cuestiones, sino de cómo podemos tener una vida creativa, una vida con sentido, una vida en la que lo más importante a lo mejor no sea el número de años, sino unos años de calidad. Y a lo mejor esa parte la estamos dejando de lado y quizá esa también es una sabiduría para alcanzar. Sí, hay dos puntualizaciones que me gustaría. Primero, puesto que lo que se trata es de aumentar la juventud y el mayor riesgo para el desarrollo de las enfermedades es el envejecimiento, estamos evitando las enfermedades. Por tanto, estamos ahorrando en el gasto de las enfermedades. Porque los cálculos, y Rosa lo conoce mejor que yo, es que a partir de los 65 años el gasto sanitario se multiplica por 4. Y por tanto, si no luchamos contra ello, no haremos unas sociedades compatibles con la existencia del humano. Y por eso queremos preservar absolutamente o mantener la juventud para evitar los gastos asociados a las enfermedades que se asocian con el envejecimiento. Y segundo, esta pregunta que hacía el moderador muy pertinente, ¿por qué no nos dedicamos a otra cosa? Yo entiendo, es verdad, de decir, oiga, para aprender a mejorar una calidad de vida. Pero hay una cuestión de la especie humana, y que lo dice muy bien Lord Henry en el retrato de Dorian Gray. La mejor forma de superar una pasión es dejarse arrastrar por ella. Y la especie humana, desde sus orígenes, se ha dejado arrastrar por la pasión del conocimiento. Y la lucha por entender y eventualmente prevenir el envejecimiento es una forma de arrastrarse por la pasión del conocimiento. Y esto ya no tiene vuelta atrás. ¿Será útil o no será útil? Yo creo que, por supuesto, es útil para entender no solo quiénes somos y a dónde vinimos en relación con la pregunta que hacía Javier, sino también para construir un mundo mejor. Porque de lo que estamos hablando no es solo de las mejoras que se están produciendo en la biomedicina. Hoy día, si todo esto es cierto, es posible, y la demografía nos lo dirá, que generaríamos una superpoblación. Pero también los científicos piensan en ello. Dicen, bueno, colonicemos Marte, busquemos exoplanetas, y esta es la forma en que la especie humana tiene que caminar hacia adelante. ¿Es esto la solución? Es una de las soluciones, no sabemos si es la mejor, pero es la solución que tradicionalmente ha utilizado la humanidad para avanzar, y no lo hemos hecho mal. No lo hemos hecho mal hasta ahora, ¿no? Y esto ha sido gracias a esa pasión del Homo sapiens por tratar de entender quiénes somos, dónde estamos y a dónde llegaremos. Si yo fuese presidente del gobierno, que no lo soy, a lo mejor le nombraba ministro del conocimiento. Vamos a ver un vídeo. No aceptaría. En cualquier caso. Me parece que tiene usted alguna experiencia anterior. Por eso digo que no aceptaría. Como para decir sí o no. Vamos a ver otro vídeo y enseguida seguimos con la discusión. Durante muchos años, quizás durante toda la historia de la humanidad, hemos considerado que el envejecimiento tenía una serie de características que llamamos inexorable, universal, irreversible
Y sin embargo, gracias a los conocimientos moleculares de los últimos años, estos aspectos tan deterministas han empezado a tambalearse. Y así, hoy sabemos que no todos los organismos envejecen al mismo ritmo. Incluso hay algunos organismos en la naturaleza que no envejecen. Dentro de la especie humana, los ritmos de envejecimiento son muy distintos dependiendo de cada uno de nosotros, y todo eso está escrito en el genoma. Además, existe la posibilidad hoy real de reprogramar las células, y al menos en los laboratorios podemos volverlas atrás en el tiempo hasta recuperar un pasado juvenil, pleno de potencia bioquímica, que esto se utiliza para corregir posibles defectos, crear modelos de enfermedades y eventualmente para trasplantar estas células corregidas. Luego, tenemos algunas posibilidades que derivan de estos conocimientos profundos, pero además hay otro nivel, que es el de farmacológico o nutricional, que persigue explorar la inducción de procesos como la hormesis o la autofagia, que son procesos naturales que ocurren en nuestras células de una manera muy controlada, y que si logramos estimularlos estaremos tal vez mejorando nuestras expectativas de longevidad sin pagar ningún precio a cambio. Esto se puede conseguir con algunos fármacos que están ahora mismo en experimentación y también con intervenciones en la dieta. Las declaraciones del bioquímico Carlos López Otín de la Universidad de Oviedo, que a su vez él ha logrado alargar la vida de ratones y asegura que será posible hacerlo con seres humanos. Me gustaría, porque estamos en los minutos finales, porque aquí el tiempo pasa rápido, alguna reflexión moral o ética, o precisamente esos cambios que vamos a experimentar nos van a llevar a una nueva moral, a una nueva ética que nos permita entender que esos cambios son cambios que el ser humano puede hacer gracias a su inteligencia. Sí, yo me gustaría decir que creo que hacemos un flaco favor, digamos, al conocimiento y a la humanidad si no insistimos en modos de envejecer, en envejecer con sentido, en que todo esto, que puede ser una gran esperanza, de alguna manera no cifremos toda nuestra expectativa en que vamos a poder vivir más años, sino que intentemos buscar esa calidad de vida en todos los aspectos. Por eso decía los aspectos educativos, culturales, etc. Y eso también es un reto desde el punto de vista ético. Probablemente ahí tenemos mucho que hacer para promover valores que permitan que las sociedades funcionen bien. Ojalá tuviéramos ese mundo mejor, ¿no?, del que hablaba el doctor Martínez, pero probablemente tenemos mucho que hacer, e incluso hay algunos autores, por ejemplo los famosos transhumanistas, que ya se están planteando hacer no una mejora del ser humano solo desde el punto de biológico, sino desde el punto de vista de lo que llaman una mejora moral, con fármacos y cosas parecidas. Es decir, hay una gran preocupación también por si creamos un mundo en el cual podamos incluso biológicamente promover determinados valores. Creo que este es un reto al que nos estamos enfrentando, que nos obliga a pensar desde luego con una perspectiva mucho más global. La ciencia es importante, pero creo que hay otros aspectos también culturales, éticos, etcétera, y educativos, a los que no estamos prestando atención suficiente. El vídeo de la charla de Carlos, evidentemente, es una buena ilustración de, evidentemente, dónde va el camino científico, aparte de sus aportaciones al campo de la progerie, ¿no?, que es los modelos animales que él refiere, en el que por manipulación genética, ratones que envejecen muy rápido, evidentemente es capaz de prevenir ese envejecimiento. Y esto me parece una demostración de que esto es posible en modelos animales. Pero a la vez abre un debate que es interesante. ¿Podemos, primero, prevenir el envejecimiento? Esa es una de las alternativas. Y lo segundo es, en aquellas personas que ya han envejecido, ¿podemos rescatar de nuevo el envejecimiento? Y son dos aproximaciones científicas distintas. Y desde luego la aproximación que se sigue en este momento desde el punto de vista científico es desde las dos perspectivas. Y no sabemos cuál de ellas va a ser más exitosa. Pero las dos necesitan de investigación y de abordajes experimentales complementarios desde esa perspectiva. Y segundo, en ese aspecto moral me parece a mí fascinante. Nuestra sociedad,
la sociedad occidental, incluso la oriental, la que estamos viviendo, está basada fundamentalmente en el estudio de la muerte, o la atención a la muerte. Ahí tenemos grandes... Y de hecho, nosotros creemos, como los católicos, en el resurgimiento, de nuevo la resurrección. Y de hecho, nuestros grandes filósofos, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, incluso nuestros más cercanos como Unamuno y Ortega, han dedicado grandes horas de pensamiento a la muerte. Unos la rechazan y declarándola una injusticia, como dice Mefistófeles, por ejemplo, pero hay otros como Unamuno, y el mejor caso para mí más cercano es Camus, en el que se revela en contra de la muerte. En el que Sísifo y Prometeo son dos adalices de la lucha absolutamente contra la muerte. Y ese es el gran reto que ha tomado la ciencia. No tanto contra la muerte, sino, por lo menos por ahora, cómo entendemos el envejecimiento, cómo lo prevenimos y cómo contribuimos con ese conocimiento a generar una sociedad, como decía Lidia, en la que todos vivamos mejor y que sea compatible con la vida. Porque hay estudios de estos en los que dice, si vivimos 122 años con la estructura social actual, ¿cuáles serían las causas de mortalidad? Aumenta extraordinariamente el suicidio. Y claro, lo que no queremos es crear una sociedad en la que al final los ciudadanos terminen suicidándose porque es incompatible con la vida. Los dos, empieza y dejamos despedir el programa, Javier. Muy bien, lo más sintéticamente posible. Buscamos un envejecimiento con salud, sin limitaciones y con dignidad. No olvidemos los últimos años de la vida, cuando no se puede mantener un bienestar y mantener la dignidad que hemos tenido en la vida adulta. Pero, insisto, toda la evolución desde un punto de vista sociodemográfico que hemos mencionado, social, político, económico, depende de que las políticas que se apliquen, las que se han aplicado, se mantengan y se prolonguen. Políticas de salud, políticas de educación, como decía Lidia, políticas sanitarias y políticas, por supuesto, de investigación. Porque lo que mencionaba antes, esos años que vivimos a partir de los 65 podemos ver un escenario de comprensión completamente de la morbilidad y la discapacidad, que sería el escenario óptimo. Podemos ver lo contrario, una pandemia de discapacidad, o podemos ver un equilibrio dinámico, lo que decía yo antes, aumenta levemente las limitaciones, pero no las severas que provocan discapacidad. Bien, para conseguir llegar a ese equilibrio deseable, necesitamos que se mantengan los factores que han empujado a la humanidad hasta aquí y no que haya retrocesos. Luego, el contexto social y, sobre todo, políticas basadas en conocimiento científico es muy importante tenerlas en cuenta. Hombre, yo creo que un poco sintetizando todo lo que estamos viendo aquí, yo creo que lo que está claro es que estamos en un gran cambio de paradigma de la medicina, ¿no? Estamos incursos metidos de lleno en una gran revolución, la tercera gran revolución de la humanidad, que es la revolución tecnológica, después de la primera gran revolución, que fue la agrícola, en que la materia prima era el suelo, pasamos a la revolución industrial, la segunda mitad del siglo XVIII, en que la materia prima era el carbón. De ahí se desarrolló pues, toda la industria de la máquina de vapor, de las siderurgias y demás. Y estamos ahora en la gran revolución, tercera gran revolución de la humanidad, que es la revolución tecnológica. Estamos en la época que vamos hacia la singularidad tecnológica, donde la materia prima, ¿qué son? Son los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Datos estructurados y no estructurados. Estamos viendo que el cambio de paradigma es total, es decir, la medicina ahora estamos yendo a una integración de la medicina con la ingeniería genómica, con la nanotecnología, con la robótica. Esto es un cambio total. Y eso va a lograr ¿qué? Lo que yo hablo siempre de las tres edades. Nosotros tenemos tres edades. Tenemos una edad biológica. Esa edad biológica nos la marcan nuestros genes en la parte distal, en los telómeros. La telomerasa, la cantidad de telomerasa nos va a decir qué edad biológica tienes, cuánto vas a durar esas multiplicaciones celulares. Porque, como digo, somos elementos químicos, necesitamos multiplicaciones celulares para seguir manteniéndolos. Tenemos la edad legal, que es la edad de cuando nacemos, del registro civil, y luego tenemos una edad muy importante, que es la edad corporal, mental y física.
¿Podemos modificar esa edad mental? ¿Podemos modificar esa edad física? Sí, con la tecnología. Entonces hay un conjunto de todo. Estamos creando pues, órganos artificiales, estamos creando realmente seres que estamos llegando al transhumanismo, es decir, cyborgs. Yo si pongo un corazón artificial a una persona que tenga una prótesis de titanio de rodilla, que tenga una prótesis de cadera, ¿qué parte de humano tiene esa persona? Un corazón que es de titanio, otra... Es decir, ¿qué porcentaje de esa persona hay que decir que es humano o es un cyborg? Y unas extremidades, ¿no? Además. ¿Perdona? Y unas extremidades también, ¿no? Extremidades, es decir, que estamos con los exoesqueletos, es decir, que ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con ese cambio de paradigma? Apasionante desde mi punto de vista, espero que ustedes también lo compartan. Yo quiero darles las gracias a los 4 invitados, volveremos. Se ha quedado muchísimo no, se ha quedado todo. Pero a modo de pequeña introducción de los argumentos que podemos desarrollar, lo dejamos aquí. Gracias a ustedes por seguirnos, gracias a ustedes por contarnos. Y nada, la semana que viene volvemos. Hasta entonces.